Bien, vamos a continuar con los modelos de probabilidad cuando la variable aleatoria es discreta. Cuando un experimento se realiza bajo determinadas condiciones, podemos tratar de modelar cuál es la función de cuantía asociada a esta variable aleatoria. Y para eso vamos a ver cuatro modelos de probabilidad, algunos que son de los más conocidos. La primera es la distribución de Bernoulli, que se utiliza en el caso en que un experimento aleatorio tiene solo dos resultados posibles, o éxito o fracaso, o presencia o ausencia, o un sí o un no. ¿Sí? En ese caso, cuando nosotros tenemos dos resultados posibles, el espacio muestra omega, en este caso éxito y fracaso, eh, van a verse asociadas a un número mediante una variable aleatoria x. Cuando es éxito, la variable aleatoria le asigna el valor 1 y cuando es fracaso le asigna el valor 0. Entonces el recorrido de la variable es el valor, el recorrido es 0 y 1, como vemos acá arriba. ¿Sí? En general vamos a hablar de P como probabilidad de éxito y Q como probabilidad de fracaso. En este caso Q es el complemento de P, es decir, 1 menos P. Perdón, Q es el complemento de P, sí, es 1 menos P. Y podemos construir una función de probabilidad de esta forma. Eh, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x asuma el valor 1, es decir, que haya ocurrido un éxito, tengo que reemplazar 1 en x. Nos quedaría p a la 1 por q a la 1 menos 1 que es 0, nos quedaría q a la 0 es 1, p a la 1 es p. Entonces la probabilidad de que ocurra un éxito es p. Bueno, cuando reemplacemos en 0, la probabilidad de que se haga un fracaso va a ser q. En este caso, la forma de simbolizar cuál es la distribución que tiene la variable aleatoria x, decimos que x se distribuye Bernoulli y en este caso se caracteriza con un solo parámetro que es p. La esperanza de x asume el valor p y la varianza de x asume el valor p por 1 menos p. En todos los modelos que nosotros vayamos a ver, se deduce matemáticamente cuál es la esperanza. En vez de realizar todos los cálculos como hicimos en el video anterior, lo podemos tomar de esta forma porque justamente cumple con esta condición de modelo, de cumplir siempre determinadas condiciones. Esta distribución Bernoulli o el experimento Bernoulli se utiliza para otros modelos. Supongamos que esta experiencia la realizamos un número n de veces, es decir, n ensayos repetidos, que nosotros vamos a ver después en teoría cuáles son las condiciones que tiene que cumplir. Podemos definir una variable aleatoria que sea número de éxitos en esas n repeticiones. En ese caso vamos a decir que la x, nuestra variable aleatoria, tiene una distribución binomial. Por ejemplo, si yo estoy, como tenemos acá en el ejemplo, estoy en un monte frutal y el 20% de los árboles están enfermos. Si voy a elegir una muestra de 5 árboles y quiero estudiar el número de árboles enfermos en la muestra. Si yo tengo 5 árboles, lo mínimo que me puede pasar es que no encontrar ningún árbol enfermo. Un árbol enfermo, 2, 3, 4 o 5. Es decir, lo mínimo es 0 y lo máximo es 5. Y ese siempre es el recorrido de una variable binomial. Decimos entonces que x se distribuye binomial con dos parámetros. N, que es el número de ensayos independientes, y P, que es la probabilidad de éxito. Vamos a ver en clases cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que un experimento sea de tipo, para que la variable sea binomial. Esta es la función de probabilidad. ¿Cómo hacemos para calcular, por ejemplo, la probabilidad de que hayan 4 árboles enfermos? ¿Sí? De que x, nuestra variable aleatoria, asuma el valor 4. Bueno, simplemente reemplazando aquí. Ya vamos a ver algún ejemplo en clase. Y bueno, así como nosotros tenemos, para cada variable tenemos cómo se define, cuál es su recorrido, cuál es su distribución, cómo es la forma de calcular la probabilidad, también tenemos los parámetros que la caracterizan, que son la esperanza y la varianza. Si yo voy a muestrear 5 árboles y sé que la probabilidad de que haya un árbol enfermo es 0,2, uno esperaría que si tengo 5 árboles y la probabilidad de éxito es 0,2, es decir, voy a esperar encontrar un árbol enfermo y eso se calcula como n por p. Acá tenemos 4 situaciones diferentes en las cuales siempre muestremos 5 árboles, por eso el recorrido de la variable va de 0 hasta 5 en los 4 gráficos. Y vemos cómo van cambiando esas probabilidades. Van a depender siempre de la probabilidad de éxito. Si la probabilidad de éxito es baja, como en este caso 0,1, la probabilidad de encontrar 5 árboles enfermos va a ser muy baja.
En cambio, la probabilidad de encontrar ningún árbol enfermo va a ser alta. Si estamos en un monte en el cual hay muchos árboles enfermos o la probabilidad de encontrar árboles enfermos es alta, entonces la probabilidad de que x asuma el valor 5 va a ser alta. Y en este caso, como es 0,5, tenemos una distribución simétrica. En clase vamos a ver cómo hacerlo un poquito más intuitiva esta parte. Otra distribución que es importante, teniendo en cuenta los ensayos de tipo Bernoulli, los experimentos dicotómicos, que eran éxito o fracaso, es encontrar una variable aleatoria que sea número de ensayos que tengo que realizar hasta encontrar el primer éxito. Supongamos que yo estoy en el mismo monte frutal y mi variable aleatoria es cuántos árboles tengo que mirar hasta encontrar el primero que sea enfermo. Bueno, como mínimo tengo que revisar un árbol, ¿sí? Entonces el recorrido comienza en 1 y puede ser que el monte frutal esté muy sano, ¿sí? Entonces en ese caso tendría que mostrar muchísimos árboles, por eso el recorrido de la variable va desde 1 hasta más infinito. Decimos que x se distribuye geométrico, el único parámetro que caracteriza esta distribución es p. Acá tenemos la forma de calcular esa probabilidad, después vamos a ver que tiene su lógica. P es la probabilidad de éxito, también tenemos la esperanza, tenemos la varianza, que también tiene su lógica. Vamos a hacer un ejemplo para realizar el cálculo. Dice la probabilidad de que una muestra de aire contenga una molécula rara es del 1%. O sea, el 1% de las moléculas, de las muestras de aire tienen moléculas raras. Se supone que las muestras son independientes respecto a la presencia de la molécula rara. Esto es un aspecto importante que vamos a ver en teoría. Y definimos la variable número de muestras que se necesitan inspeccionar hasta encontrar una molécula rara. Bueno, como es número de ensayos hasta encontrar el primer éxito, es una variable que es de tipo geométrica y la caracteriza el parámetro P, que es la probabilidad de éxito. Como es una probabilidad muy baja de éxito, seguramente tengamos que ver muchas muestras de aire hasta encontrar el primer éxito. Es por eso que la esperanza nos da 1 dividido 0,01, que nos da 100. La varianza nos da 99. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de tener que inspeccionar 80 muestras hasta obtener una presencia de la molécula rara? Bueno, lo que tenemos que hacer es usar la fórmula que hemos visto en la transparencia anterior y nos da 0,0045. Es decir que la probabilidad de tener que muestrear 80, de observar 80 muestras hasta encontrar la primera con una molécula rara es de 0,0045. Otra distribución que es importante es la distribución Poisson. En este caso ya no tenemos ensayos que son de tipo Bernoulli, sino que lo que nosotros estamos viendo es acontecimientos que suceden en forma aleatoria con una cierta tasa de ocurrencia sobre un campo continuo. En esas condiciones definimos un proceso Poisson. Estas son las condiciones, las vamos a discutir en clases. ¿Sí? La tasa de ocurrencia es constante, eso es importante. La cantidad de acontecimientos ocurridos durante un intervalo es independiente al número de acontecimientos ocurridos en otro intervalo. Esto tiene que ver justamente con el concepto de independencia que estuvimos viendo en probabilidad. Y la probabilidad de dos acontecimientos simultáneos es nula. Lambda es el número promedio de acontecimientos en el intervalo de referencia. Esta es la fórmula que tenemos para calcular una probabilidad determinada. Y vamos a ir a un ejemplo, esto lo vamos a retomar en teoría. Un ejemplo es el promedio anual de accidentes graves en bocas de pozo de una empresa petrolera es de 3 accidentes por año. Es decir, la tasa de promedio de ocurrencia de accidentes graves en boca de pozo es de 3 por año. Entonces vamos a definir como X número de accidentes por año. Puede pasar que no haya ningún accidente, 1, 2 o muchísimos. Entonces decimos que en este caso el recorrido de la variable va de 0 más infinito. Decimos que X se distribuye Poisson con una tasa de ocurrencia lambda igual a 3. La esperanza, la varianza. Y dice cuál es la probabilidad de que en un año ocurran 2 accidentes graves. Con la formulita que veíamos en la transparencia anterior se puede calcular. Esto es para que tengamos una referencia más o menos de qué es lo que vamos a ver. Después en clase lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Me despido, muchas gracias.